Bueno, vamos a la clase de Derecho Romano 2. Es la hora número 2. Les di unos minutos para que pudieran despejarse y vamos a continuar. Ok, vamos a decir a chicos. Sí. Gracias. Hola de nuevo, chicos. Muchas gracias. Hola, hola de nuevo. Oigan, me faltan bastantes. Miren, les voy a ser muy sincera, yo no soy como que muy fan de dar pues estos. No por ser ojetes, sino más bien porque luego ya no quieren entrar. Entonces, yo creo que lo que vamos a hacer cuando tengamos clases de 2 horas, ¿sí? Vamos a... Ya sea que si les doy el receso y pongamos alguna actividad, si ya, o podemos irnos ceñido y salimos un poquito más temprano. O sea, si yo lo saco, no sé, generalmente 10 minutos antes de terminar las 2 horas, terminamos, no sé, hoy, ¿qué? 12:40, vamos a ponerlo así. Entonces, creo que lo más fácil es que vayamos seguido y como que ya después salgamos temprano, tanto para ustedes como para mí, ¿no? Yo siento que es más chévere salir temprano, al menos a mí me gustaba más cuando salía temprano. Entonces, claro, me gustan las dos cosas, ¿no? Receso y salir temprano. Pero creo que en cuestión de temas podemos hacerlo. Digo, solo todo depende de cómo vayamos pues avanzando, más que nada. Fíjense que yo no los entiendo, vamos a decirlo, porque la forma en la que ahorita como que tratamos también de que ustedes aprendan, pues es diferente a estarnos viendo, ¿no? Digo, presencialmente tampoco es así como que una garantía de que pongan atención, porque puedes estar haciendo 1000 cosas. Pero también tiene mucho que ver esta cuestión de la convivencia, conocernos y vernos de frente y digo, así como que atacar con dedazo y tipo así, ¿no? Fíjense que nosotros vamos a tratar de implementar no tanto como las diapositivas, porque digo, muchos alumnos más grandes, por ejemplo, se quejan infinidad de veces en las que dicen, es que me aburre ver diapositivas y yo así. Chavos, pues es la única forma en la que ustedes, no solamente ven diapositivas, sino me refiero a presentaciones, es la única forma en la que ustedes tengan un apoyo visual. Obviamente les comento esto, no los chicos de derecho, es diferente, pero pues por ejemplo comercio internacional o administración, que no están muy acostumbrados a leer mucho, porque es la realidad, como que se topan con esta cuestión de derecho y ustedes lo deben de saber desde el día 1 que se metieron en la carrera, que es leer, leer y leer. La cuestión del derecho, primero tienes que saber esta cuestión de la teoría para poder practicarlo un poquito más adelante. Ustedes todavía están muy jóvenes y todavía están como que viendo hacia dónde van a ir, pero realmente todas las carreras tienes que leer bastante. En derecho la cuestión es que sí hay mucha teoría, claro están, ¿no? Digo, ustedes ya lo están viendo, o sea, es teoría, 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 métete en tu cabeza para que tú no lo olvides nunca prácticamente, porque es importante, tenemos como que esta cuestión de que necesitamos aprender las cosas, porque imagínense que lleguen y le pregunten, abogado, tengo esta duda, y tú decides, espéreme, déjeme checar la ley. Claro que no, te tienes que aprender las cosas, ¿no? Obvio, les voy a dar un tip, cuando ustedes estén un poquito más grandes y empiecen a esta cuestión de vamos a ver qué hacemos o litigamos o lo que sea, ustedes se van a topar, si no es que ya se están topando desde ahorita con familiares que así de, uy, me va a sacar de la cárcel, o han visto el meme ese de, tú Karen que estudiaste, bueno, el gatito, ¿no? Tú Karen que estudiaste derecho, sácame un tamal del bote, ¿no? Tipo así. Y fíjense que se van a topar con un montón de familiares, amistades que les van a pedir 20,000 consejos legales gratis y aún así van a dudar de ustedes, créanme, les va a tocar.
Vamos a ver un videito. Aquí les tengo un video. Digo, antes de seguir con el tema, es un video súper cortito, como de 2 minutitos, en el que hay una serie de cosas que le debemos al derecho romano. Como dato cultural, porque realmente no es como, no todo tiene que ver con sesiones, pero, perdón, es que no les compartí el audio. Vamos a ver, share sound. Prácticamente este video es cosas que le debemos al Imperio Romano. Prácticamente no es como tal el derecho romano, pero sí tiene que ver, ¿no? Me dicen si lo escuchan. Yo sí lo escucho, pero no sé si ustedes lo escuchan. Los anfiteatros, a los romanos les debemos muchas cosas en las que tu vida sería un poco menos cómoda. Sí se escucha. De la lista cosas que le debes a los romanos. Los romanos sabían lo importante que era el agua para mantener una ciudad sana y por eso construyeron tantos acueductos. Y lo hicieron tan bien que todavía hoy se conservan algunos. A ver cuántas tuberías de PVC quedan dentro de 2000 años. Para mantener informados a los patricios romanos se inventó el Acta Diurna, una especie de periódico que resumía las noticias más importantes del día. ¿Te imaginas a alguien tallando en piedra un reportaje sobre los diferentes peinados de Cristiano Ronaldo? Los romanos, al igual que los buenos jugadores del Catán, sabían que una de las herramientas imprescindibles para el desarrollo de un imperio son las carreteras. Por eso se esforzaron en construir muchas y muy bien. También que muchas de las carreteras más importantes de Europa pasan por los mismos sitios que las antiguas calzadas romanas. Si no fuera por los romanos, no sabemos si hubiéramos tenido libros, ya que ellos inventaron la encuadernación. Así que si no fuera por ellos, habríamos pasado directamente del pergamino al ebook. Si crees que la costumbre de darse regalos en diciembre es un invento de los grandes centros comerciales, estás muy equivocado. Los romanos ya lo hacían en las Saturnales, una festividad en la que incluso se daban días libres a los esclavos. ¡Feliz Navidad! Digo, ¡felices Saturnales! El latín, el idioma oficial del Imperio Romano, es el padre de muchas lenguas europeas, como el español, el francés, el portugués, el italiano o el rumano. En la actualidad solo tiene un uso litúrgico, pero no hace mucho científicos como Newton o Copérnico la utilizaron para desarrollar sus teorías. No es que los romanos inventasen la medicina moderna, pero sí que dieron algunos pasos muy importantes, sobre todo Galeno de Pérgamo, cuyos descubrimientos fueron tan importantes que se bautizó una rama de la farmacéutica en su nombre, la farmacia galénica. Los romanos redactaron el considerado como primer cuerpo legal conocido y estructurado, la Ley de las 12 tablas. En estas 12 tablas se recogían las bases del actual derecho civil, y menos mal, porque no me imagino una sociedad moderna con el ojo por ojo y diente por diente como ley principal. Así que si algún día te sientes tan bien que necesitas darle las gracias a alguien y no sabes a quién, dáselas a los romanos, que seguro que de una forma u otra tienen algo que ver. Listo. Bueno, muchas cosas ya las sabíamos y creo que no me canso de repetirles de que los romanos son el padre del derecho civil y creo que desde Romano 1 se les dice. Pero ustedes, quisiera preguntarle, ¿ya sabían todo esto? ¿O tienen alguna otra curiosidad que no haya mencionado en el video? Digo, ya la verdad podría decirle una, pero quisiera ver si ustedes saben alguna otra curiosidad del Imperio Romano como tal. ¿No? ¿Nadie? Nadie se les ocurre nada que le debamos a los romanos. Digo, aparte de lo que ya vimos, ¿no? Porque esto de los acueductos, por ejemplo, sí ya lo había leído, no ahorita, o sea, me refiero así como que ya grande, no cuando estudié, pero bueno, lo de los acueductos, la ley de los acueductos también era algo bastante fascinante en los romanos. ¿Alguna otra curiosidad que hayan leído por ahí? ¿Nadie? No. ¿No? Bueno, yo les puedo decir una. Los romanos también tenían ellos inventaron lo que es la ropa interior.
antes, digo, ustedes saben que ya saben, tipo así de vez en las películas con togas y demás, y no parecía que tuvieran nada, pero no, realmente ellos fueron los pioneros de la ropa interior. Ellos fueron los que primero hicieron esta cuestión de los, como las bragas en las mujeres, y los hombres también llevaban como este taparrabos de lino específicamente. Ellos eran los pioneros en la cuestión de la ropa interior. Y otra cosa que también leí y que eso sí creo que ha sido cierto, que era que no se bañaban, o sea, esta leyenda de que, ay, ya saben, de los europeos, que como que no les gusta mucho bañarse, yo creo que empezó por Roma, porque los romanos prácticamente no se bañaban a menos que fuera por prescripción médica prácticamente. O sea, ellos se lavaban las manos y los pies cada semana. Entonces, vaya, por eso también había un montón de enfermedades anteriormente hablando. Entonces, esta cuestión... ¿Y algo que descubriera el olor? Mande. Que si en ese momento existía algo que cubriera el olor. Sí, de hecho, o sea, ya, bueno, también en estas antigüedades de las películas antiguas de que también las mujeres cuando tenían esos vestidotes que tampoco se bañaban mucho y que tenían así como perfumitos o olorcitos, no me acuerdo qué eran, pero que se los ponían para que mitigara el olor. Prácticamente también era este asunto así con los romanos. Desde los romanos era esta costumbre de no tener como esta higiene, entonces, y era considerado también pues normal, ¿no? Entonces, era algo bien loco. Los romanos tenían como esta base de lo que conocemos hoy en día de muchas cosas, pero pues también como que tenían sus cosas bien raras, que hoy en día pues digo, no sé cómo podrían sin lavarse las manos, digo, no es que uno esté a cada rato lavándose las manos, ¿no? Ahorita con el COVID pues ya tenías esa costumbre, ya tienes esa costumbre de andarte como cuidando más, pero tampoco es que fuéramos como que, los mejores, ¿no? Pero en este caso, pues dices, no manches, nada más creo que se echaban agüita en la cara y ya, párale de contar. Entonces, estaba súper curioso. Lo que sí me dio curiosidad fue lo de la ropa interior, porque realmente sí, una pregunta que siempre me hice, bueno, ¿cómo le hacían, no? Para ropa interior. Ok, pues vamos a seguir con lo que queda, no es mucho. Vamos a ver, nos quedamos en los herederos, sustituciones, herederos. Ok, después de Justiniano. ¿Saben que la cuestión con Justiniano, o por qué lo aman tanto en derecho? Porque pues él prácticamente compiló todo lo que ya existía e hizo un poquito más, ¿no? O sea, él fue el primero que dijo, oye, a ver, tienen un montón de leyes aquí dispersas, entonces vamos a hacerlo todo en una sola. O sea, prácticamente esta labor de compilación es lo que hizo Justiniano, y por eso es el padre como tal de esta cuestión de las 12 tablas y el derecho. Entonces estábamos viendo también la capacidad de testar. Como tal, en este ámbito del derecho nosotros tenemos esta cuestión de los elementos de validez, por ejemplo. En este caso, los elementos de validez tienen que ver también con lo que existía antes en el derecho romano. Esta cuestión de la capacidad de testar tiene que ver con que un ciudadano pues podía estarse incapacitado o imposibilitado para testar, para ejercer este testamento. Aquí acuérdense que también estábamos hablando antes de que existiera esto de jus gentium y el jus civile. El jus civile era solamente, o sea, la ley civil era solamente para ser ciudadano romano, para todos los ciudadanos romanos. Pero pues también había esta cuestión de los esclavos y estos, los que agarrabas en la guerra y los convertías en esclavos, no me acuerdo cómo le llaman esa, ay, me acabo de ver, pero bueno, cuando tú ibas a la guerra y decías, ay, esto me gusta mejor para esclavo en lugar de matarlo, tipo así, te lo llevas a tu casa y ya era tu esclavo, como lo que le pasaba al gladiador y todo ese asunto, bueno, prácticamente sí pasaba. Entonces, en esta situación, tenían que distinguir entre el derecho de dejar sucesión testamentaria y el ejercicio del derecho de testar. Prácticamente, tú tenías una capacidad para testar si eras ciudadano romano, prácticamente así era. En este caso podemos ver que el derecho de dejar una sucesión testamentaria tenía que ver, o ellos lo decían como un derecho natural,
prácticamente por el solo hecho de haber nacido romanos o ciudadanos romanos, pues ya tenías esa capacidad. ¿Quiénes estaban privados de testar? Pues prácticamente lo que estoy diciendo. Primeramente los esclavos. Creo que eso es lógica. Creo que ningún esclavo tenía ningún derecho de nada en ningún lado, pero bueno, en Roma menos. Entonces, había esta cuestión de los esclavos, pero había una excepción. Habían esclavos que sí podían testar, que sí poseían patrimonio. Y esto era algo, por así decirlo, algo que los romanos sí hicieron. Digo, yo iba a decir así como películas bien tontas, como 12 años esclavo, que es más como para acá. Pero vamos a decir que en cuestión general, los esclavos, pues eran esclavos. Estos, ¿cómo se dice cuando atrapas a una persona y te la llevas? Es que no me acuerdo cómo se dice estos. Ay, lo acabo de ver en Karate Kid. Bueno, X, cuando tú ibas a la guerra y te agarrabas a una persona para que fuera tu esclavo y así de estos prisioneros, ¿cómo se me va a olvidar la palabra? Prisioneros de guerra, por ejemplo. Obviamente estos no tenían ningún tipo de patrimonio, pero había esclavos que a lo mejor habían nacido en Roma y literalmente toda la vida habían sido esclavos, pero tu papá, a lo mejor su papá esclavo, sí tenía algún tipo de patrimonio. Entonces, como Roma se dio cuenta de esto, pues dijo, ¿sabes qué? Si tú tienes esclavo, un patrimonio, el que sea, puede ser, vaya, ni siquiera puede ser de terror, puede ser iba a decir una pluma, pero puede ser un libro, puede ser cualquier cosa valiosa que para ellos tenían, sí podían testar a sus herederos correspondientes. Los dedictios, que estos eran que no eran ciudadanos de ninguna ciudad, en este caso también existían lo que hoy en día conocemos como apátridas, que no tenían ninguna nacionalidad, o sea que nadie los reconocía como ciudadanos, esos no podían testar. Y los peregrinos, que solo pueden testar según el derecho de ciudad a la que pertenecen, más no al romano, en este caso, pues los extranjeros. O sea, yo podía decir, bueno, pues yo soy de México, obviamente no, México no existía, pero vamos a decir, China existía en ese momento. Entonces decía, bueno, ¿sabes qué? Pues yo soy de China, pero pues vivo aquí en Roma porque me gusta, me late cuate, entonces, pero yo no podía testar. O sea, no podía ser heredero ni podía tener este ejercicio de testamento porque el que vivía en Roma no era ciudadano romano. También había una restricción en esta cuestión de los hijos de familia de la mujer. Por ejemplo, en Roma, y no se habla mucho de esta cuestión de las mujeres, porque pues ya saben, primero, antes también era un matriarcado en un principio, luego se volvió, ya saben, patriarcado opresor y tipo así, pero las mujeres también estaban incapacitadas para testar en ciertas situaciones. Y generalmente estas situaciones se debían a una manifestación de cuyos, o sea, o del esposo o del papá. En este caso, ustedes saben que cuando las casaban, en el caso de Roma, en un principio, decían, bueno, tú pertenecías a tu papá, al pater familias. Okay. Ya cuando te casabas, entonces ya prácticamente pues, te escupo, ya perteneces a otra familia. En este caso, tu esposo era como casi tu dueño. En la cuestión de testar, pues ya te podía testar tu esposo después de esta evolución de derecho, por la cual que al principio no estaban las esposas o las mamás de los hijos. Y en este caso también estabas impedida para testar, por ejemplo, si tu papá te dejaba algo y tú ya estabas casada, en este caso era este tipo de impedimento. Por eso decían así, mujeres en mano. Del ejercicio del derecho de testar. En esta cuestión, para hacer un testamento válido, no solo bastaba con el tener el derecho de testar, sino poseer también este ejercicio de este derecho en el momento de que testabas. Las personas que no tenían el ejercicio del derecho de testar son estas personas que, los locos, bueno, así literalmente los que tenían este impedimento mental para poder testar, o sea, los locos, los pródigos interdictos, los sordomudos, o sea, los que tenían algún tipo de enfermedad de este tipo, ya sea de nacimiento accidental, no podían testar. Y hay unos que se llaman los impúberes, sui y ius. Estos solo podían dejar una sucesión testamentaria si el jefe de la familia testó por ellos cuando estaban bajo su patria potestad. Prácticamente estos eran las personas o los emancipados o los que ya se habían ido de la casa de la familia. Pero en cuestión de hombres, mujeres no. Karen, se perdió la conexión. Ok.
Espérame tantito. ¿Qué pasó? Dame tu número de teléfono. 22 93 90 47 13. 22 93 90 47 13. 47 13. Sí. Compártete tu internet. ¿Qué? Compártete tu internet. No te están oyendo. 50. Ok. Ay, me está quedando sin pila. Bueno. ¿En qué nos quedamos? De la institución del heredero. Bueno, vamos a ir más que nada con la nulidad. ¿Cómo podía ser nulo tu testamento? Prácticamente no era nulo tu testamento si no tienes esta capacidad o esta condición de validez. ¿Ok? Prácticamente, ¿cómo era inválido tu testamento? Quitando el hecho de las incapacidades, tendrías que tener esta cuestión de la solemnidad. ¿Se acuerdan que les dije que a los romanos les encantaba ser solemnes? Pues prácticamente si tú no cumplías con ciertas cuestiones de solemnidad en tu testamento, pues no era válido. Entonces para Roma decía, bueno, pues no lo hiciste conforme yo te dije que lo hicieras. En este caso, acuérdense que también existían los testamentos que eran, ¿cómo se llaman? Los que hacían en la guerra, los que hacían en la paz, y del número de testigos, que eran 7. Pero, pues decían, bueno, había unos especiales que por circunstancias no podían tener tantos testigos. En este caso, un acto solemne dentro del testamento será solo como que frente a este número de testigos. Y puede ser también esta cuestión de los peregrinos y condenados, que prácticamente los que perdieron este derecho de ser ciudadanos romanos. También estas cuestiones de no poder dar y no poder testar si tú ya no eras ciudadano romano, perdiste esa nacionalidad. Y las personas inciertas, que estas eran aquellas sobre las que nos resulta imposible al testador hacerse una idea clara, pues debe elegir un heredero cuyas cualidades pueda apreciar. Prácticamente esta cuestión era una perspectiva del testador. O sea, estas personas inciertas que decían, bueno, o sea, sí, pero no lo conozco tanto, aunque sea mi hijo, entonces puede ser una persona incierta. De Roma sí era. Para que prácticamente la cuestión del testamento sea válido, tenga este elemento de validez, había diferentes épocas, ya saben, en Roma pues tenían esta cuestión de que iban evolucionando, y pues primero era que en la confección del testamento, pues el testador podía morir en el momento de testar y por lo tanto debe elegirse un heredero ya capaz en esta época. También hubo un momento en el que el derecho se abre en beneficio del heredero y en el momento en el que el instituido, toma partido, es decir, acepta o rehúsa la sucesión que le es deferida. Prácticamente en la cuestión del testamento factio, o sea, el testamento facto, eso es testamento factio, esa cuestión era el momento en el que se hacía el testamento o en el que se abre el beneficio del heredero o cuando lo rechazas o aceptas esta cuestión. Había otro elemento de los testamentos que eran las sustituciones. Estas son instituciones accesorias. Prácticamente hay diferentes tipos de sustituciones. Las sustituciones vulgares, que eran las primeras, era luego de haber ya instituido un heredero, el testador podía instituir a otro, que es llamado a recoger la herencia si el primero no lo sucede. Entonces el segundo es sustituto al primero. Sustitución es prácticamente sustituir, esto es literal. Y podía así como tal causarle herederos en varios grados. Así prácticamente estas sustituciones era, ok, bueno, yo le dejé esto a tal persona, pero no lo quiso o no se vino a presentar, entonces, bueno, el siguiente, que sí, son como lo que hacían los llamados, pero prácticamente era por un orden. Y aquí, pues, si era llamado a recoger la herencia y pues prácticamente no la recogía, entonces le llamaban a un sustituto del primero. Así era la sustitución vulgar, y por eso se llama así. Había otro que era la sustitución pupilar. Se llama así a esa disposición testamentaria, por la cual el padre de la familia designa un heredero al hijo impúber, colocado directamente bajo su patria potestad. Para el caso de que luego de su muerte este hijo muriese sin haber podido testar, garantizando el peligro de morir sin heredero. Como tal, consistía en el nombramiento o designación de un heredero al propio hijo impúber para el caso de que éste falleciera antes de haber arribado la pubertad y por tanto en un momento en que se encuentra incapacitado para confeccionar el acto testamentario. ¿Qué quiere decir esto de sustitución popular? Prácticamente esta
era un testamento en el que el padre de familia designaba al heredero un hijo, pues puberto, por eso se llama puberto, un joven, ¿no? En este caso, este joven puberto siempre estaba bajo su patria potestad. Y en el caso de que este hijo impúber pues falleciera antes de que pasara su pubertad, pues en esta cuestión sustituías a este hijo. O sea, prácticamente por eso se llama así, sustitución pupilar. La sustitución cuasi pupilar, cuasi es casi, prácticamente eso es. Y esto se fundamenta en una circunstancia o en un factor de capacidad de ejercicio. En este caso puede ser una incapacidad o una incapacidad mental. Además, esta puede ser hecha no solo por el padre, sino por cualquier otro ascendiente de ambos sexos, ya sea que su fundamentación no radique en la patria potestad. Prácticamente su sustitución cuasi pupilar se fundamenta siempre en el que tu pupilo puberto, tenga algún tipo de incapacidad mental o una enfermedad mental. La sustitución recíproca es aquella en el que el testador, después de haber instituido varios herederos, los sustituirá entre ellos para el caso de que faltara alguno de ellos. Prácticamente, esta cuestión de las sustituciones generalmente pues se hacían cuando el testador todavía seguía en vida. O sea, esto no se hacía ya después de muerto, obvio, ¿no? Pero en esta cuestión de las sustituciones había diferentes tipos para la cuestión en Roma. O sea, los romanos así le decían, bueno, ¿sabes qué? Puedes hacer tu testamento varias veces, pero tienes que ver quién lo sustituye en este caso de que tú tengas un testamento y que se muera antes tu heredero. ¿Cómo adquirían ya la herencia en sí? En sí la herencia, pues bajo el punto de vista de esta sucesión, la dividían en dos clases, los herederos necesarios y los voluntarios. Los necesarios adquirían la sucesión, quieran o no. O sea, por el solo motivo de estar vivos y ser capaz, prácticamente decir, pues me dejó esto y tú no la puedes rechazar. Estos eran los herederos necesarios. Prácticamente, si tú querías una herencia, esto no le importaba a Roma. Por el solo hecho de que seguías vivo y que tenías capacidad para heredar, pues te lo daban. En este caso, poco importaba si tú estabas en esta etapa de un puber o loco, pero no necesitabas manifestar voluntad. En este caso, un ejemplo de ello es el esclavo instituido heredero y mantenido por testamento de su amo. Porque aquí la cuestión es que tú, si tú querías, podías heredarle a tu esclavo, ¿qué más querías prácticamente, no? Entonces, por eso también los esclavos luego tenían bienes. Los herederos voluntarios, a diferencia de estos herederos necesarios, pues estos adquirían la herencia únicamente si la aceptaban. Entonces, prácticamente estos se encontraban fuera de la potestad del testador. De las cargas impuestas al heredero. La institución del heredero es la parte esencial del testamento, ya lo hemos visto, y puede poder encontrarse en otras disposiciones escritas, ¿no? Hay otro concepto que son los legados. ¿Se acuerdan que yo les comenté que los legados no se podían rechazar a diferencia de las herencias? En el caso de Roma también existían los legados, o fueron estas primeras instituciones de los legados. ¿Gracias a quién? A Justiniano. Como tal, Justiniano definía los legados como una donación dejada por un difunto. Prácticamente el legado constituía una obligación para el heredero. En Roma los legados se hacían por medio de ciertas fórmulas particulares que, asociadas a ciertos ritos solemnes, pues seguían y se convertían más bien como en sacramentales. Había formas de legados. Digo, son estas. Vamos... hasta aquí nos vamos a quedar, chicos, porque ya son 12:40. No se me da tiempo, 5 minutos más y vemos los legados y ya los fideicomisos, que ya es casi nada. Las formas de legado, vamos a ver los primeros, que son los legados per vindicationem, por el cual el testador transfiere directamente al legatario la propiedad de una cosa. Prácticamente un derecho real. Los derechos reales lo van a ver en el Civil 3, me parece, pero estos derechos reales son específicamente relacionados con las propiedades. La servidumbre, si ustedes no saben qué es servidumbre, les encargo ahí que la investiguen, pero bueno, prácticamente la servidumbre es este derecho de paso.
entre dos personas, entre dos terrenos, por así decirlo. En este caso, en el primer legado, el testador que transfiere directamente a esta persona llamada legatario la propiedad de una cosa o un derecho real podían transmitir ya lo que nosotros conocemos hoy como servidumbre. En este caso, un derecho de paso. También existía el legado por la obligación de hacer. En este se imponía al heredero la obligación de realizar una prestación a favor del legatario, a favor del que te dejaba el legado. El legatario solo adquiere un derecho de crédito como tal. Podían llegar cosas que no estuvieran en propiedad del testador, sino del heredero mismo o de un tercero. Prácticamente que el heredero esté obligado a transmitir. Esta cuestión de los legados era, bueno, obviamente tú podías dejar directamente la propiedad de una cosa o un derecho real, en este caso la servidumbre. No solamente podía ser la servidumbre, pero bueno, en este caso la servidumbre era como que lo más importante, como este derecho de paso. En el otro era la obligación de ser, prácticamente el heredero le impone la obligación de realizar una prestación a favor del legatario. Y el legatario pues solo quiere un derecho de crédito. En este caso no es necesario que lo que tuvieras dejado estuviera en propiedad del testador, sino del heredero. Puede ser que tú hagas este favor al heredero de ese bien. En el legado permisivo, el testador como tal ordenaba al heredero que permitiera que el legatario tomara un objeto de la herencia o que gozara de él de por vida. Digo, hay algo que se llama vitalicio en derecho y esto es cuestión de por vida. O también que no pagara cierta deuda. El heredero estaba obligado a dejar, hacer o permitir. En este caso de los legados en Roma, lo que hacían, bueno, el testador ordenaba a su heredero que permitiera que el legatario tomara X cosa de la herencia. Puede ser, no sé, una casa, iba a decir un coche, pero en ese momento decían coche, vamos a decir un animal o cualquier situación que tú hayas dejado. Entonces, en ese tipo de legados, pues tenía el derecho para tomarlo o que gozara del de por vida. Que esta cuestión de por vida puede ser que a lo mejor le dejara vivir en su casa de por vida hasta su muerte. Porque también hay algo que nosotros conocemos como usufructo vitalicio. El usufructo es el uso y goce de la cosa. ¿Ok? Uso y goce de la cosa es el concepto de usufructo. Entonces lo van a ver más adelantito en derecho real, me parece, o derecho civil. Pero bueno, esta cuestión de gozar toda la vida de algo, el usufructo se da generalmente en bienes. Entonces puedes decir, bueno, a lo mejor en los legados estos podías gozar toda la vida viviendo en la misma casa o a lo mejor hasta un coche usarlo. Hoy en día, ¿no? Hoy hasta cualquier cosa que puedas legar en cuestión de usufructo, que es el uso y gozo de la cosa, hasta que te mueras, ¿no? Y en este caso también habían los legados así de este tipo, que gozaras de algo de por vida. Otro tipo de legado es que el testador ha querido que uno de los coherederos tome una cosa especial, además de su parte hereditaria, y todos los legados podían revocarse. En este caso, en el legado par praeceptionem consistía en que el testador, uno de todos los que heredaron, tome una cosa especial, además de su parte hereditaria, para el que le dejó el legado. En este caso, todos los legados en Roma podían revocarse o podían hacerse condicionales. Hoy en día los legados no se pueden negar, los legados son obligatorios. Si alguien te deja un legado, pues es obligatorio, a menos que llegues a un acuerdo con el heredero, ¿no? Pero bueno, generalmente no puede rechazar un legado hoy en día. Y por último, los fideicomisos. Ok, hasta aquí nos vamos a quedar, ya se me está quedando la pila, tengo como 8%. Chicos, son 12:45, nos vamos a quedar aquí hasta fideicomisos. Y ya tienen tarea en su plataforma. Les voy a dejar abierta la fecha de las tareas, pero sí necesito que lo vayan haciendo. Y por si tienen alguna duda, pues lo platicamos la próxima clase. Ya vi que tenemos un grupo, les agradezco que hayan hecho mi grupo. Entonces, cualquier situación, nos vemos la próxima clase. Ya tienen tarea, recuerden, entonces por favor háganlas para que no se los junten. No les voy a exigir ahorita que sea por fecha, pero sí por lo menos que no se les vayan juntando las tareas, porque yo voy a poner pues varias de acuerdo a lo que pide la plataforma, no siempre. ¿Ok? Entonces,
La próxima semana, no ahorita la clase que tenemos de 1 hora, sino que la próxima semana que tenemos clase de 2 horas, vamos a hablar también un poquito, vamos a hacer una actividad. Yo creo que de EducaPlay, si no la han hecho, lo vamos a ver por ahí. Pero bueno, nos vemos pronto para la próxima clase. Ahorita, si no hay ninguna duda, nos despedimos. Bye, gracias. Bye, gracias. Claro. Adiós, profe.